Poderoso empresario mexicano ofrece $2 millones a un niño misterioso en el parque a cambio de lo imposible. Cuando el pequeño coloca sus manos sobre las piernas inmóviles del magnate, sucede algo inexplicable que la ciencia no puede explicar. Pero lo que el niño pedirá a cambio destruirá el imperio que construyó durante 3 décadas. El secreto familiar que este encuentro revelará cambiará para siempre el destino de Ciudad Juárez y hará que cuestiones todo lo que creías saber sobre milagros y redención. Antes de continuar con esta historia conmovedora, me gustaría pedirte que dejes tu like en este video y te suscribas a nuestro canal. Así nos ayudas a seguir compartiendo historias que tocan el corazón. No olvides también comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. El sol implacable de Ciudad Juárez caía sobre el Parque Central Borunda, mientras Octavio Mondragón Alcázar observaba desde su costosa silla de ruedas cómo los niños correteaban entre los árboles. Sus manos, alguna vez firmes al cerrar millonarios contratos, ahora descansaban inmóviles sobre sus piernas inservibles. 4 años atrás, un accidente en la carretera a El Paso había transformado al hombre más temido del mundo empresarial mexicano en un cuerpo roto habitado por un espíritu amargado. A sus 57 años, Octavio había construido Corporación Mondragón desde cero, convirtiéndola en un gigante de la construcción y el desarrollo inmobiliario que dominaba el norte de México. El Águila de Juárez, lo llamaban en las revistas de negocios, por su vista aguda para detectar oportunidades y su implacable capacidad para eliminar competidores. Pero ¿de qué servía todo ese poder ahora, confinado a una silla de titanio de $50,000, con una fortuna que no podía comprar lo único que realmente deseaba: volver a caminar? Su mirada, habitualmente fría y calculadora, vagaba sin interés por el parque cuando se detuvo en un niño que no encajaba en el paisaje. Sentado solo bajo un mezquite, el pequeño no jugaba como los demás. Simplemente observaba con una intensidad inquietante, como si pudiera ver más allá de las apariencias. Llevaba ropa gastada pero limpia, una camiseta blanca demasiado grande, pantalones remendados y sandalias que habían conocido días mejores. Algo en ese niño provocó una reacción inexplicable en Octavio. Quizás fue la soledad compartida, o tal vez esa mirada antigua en un rostro tan joven. Sin pensarlo demasiado, dirigió su silla eléctrica hacia el mezquite. ¿Estás solo, muchacho?, preguntó con la voz áspera de quien no la usa mucho últimamente. El niño levantó la vista, como si hubiera estado esperando su llegada. Sus ojos, de un café tan profundo que parecían negros, encontraron los de Octavio sin titubear. La mayoría de las personas, incluso adultos formados, evitaban su mirada directa, intimidados por su reputación. Pero este niño lo miraba como si pudiera leer cada secreto escondido tras su fachada de poder. «Usted también está solo, don Octavio», respondió el pequeño con voz clara y melodiosa. Un escalofrío recorrió la espalda del empresario. «¿Cómo sabes mi nombre?». Una leve sonrisa cruzó el rostro del niño. «Todo el mundo conoce al dueño de las Torres Mondragón. ¿Y tú cómo te llamas?». «Mateo. Mateo Insurgentes Reyes». «¿Dónde están tus padres, Mateo?». «No tengo padres. Vivo en el hogar Santa Esperanza, con doña Soledad y los otros niños». Octavio conocía vagamente ese lugar, un albergue para niños huérfanos o abandonados en las afueras de la ciudad. Lo había visto algunas veces durante sus recorridos en auto, antes del accidente. Incluso creía recordar haber firmado algún cheque de donación, más como estrategia de relaciones públicas que por genuino interés. «¿Cuántos años tienes?». 10. 10 años. La edad que tendría su hijo si... Octavio sacudió ese pensamiento de su cabeza, como hacía siempre que los recuerdos amenazaban con emerger. «Usted ha sufrido mucho tiempo», dijo Mateo de repente, como si hubiera leído su mente. «Sus piernas ya no caminan, pero su alma tampoco». Octavio sintió que el aire escapaba de sus pulmones. «¿Qué sabes tú de mis piernas, niño?». «Sé que los médicos dijeron que nunca volvería a caminar, que la lesión en su médula es irreversible, que ha consultado a especialistas en Estados Unidos, en Europa, incluso en China, y que todos le han dicho lo mismo».
El empresario palideció. Esa información no era pública. Sus viajes médicos se habían mantenido en estricto secreto, protegidos por acuerdos de confidencialidad. ¿Quién te ha hablado de mí?, exigió, su voz temblando ligeramente. Nadie me habló de usted. Yo sé cosas, simplemente. Mateo extendió su mano pequeña y morena. ¿Puedo? Antes de que Octavio pudiera responder, el niño colocó su mano sobre la rodilla del empresario. A través de la tela del pantalón de lino, Octavio sintió algo imposible. Calor. Un calor intenso que irradiaba desde el punto de contacto y se extendía por su pierna inerte. Y luego, un milagro fugaz, sus dedos del pie derecho se movieron casi imperceptiblemente dentro del zapato italiano hecho a medida. Octavio jadeó, apartándose bruscamente. ¿Qué me hiciste? Solo le mostré que todavía hay camino, respondió Mateo con sencillez. Es imposible, susurró Octavio, mientras intentaba mover nuevamente los dedos. El movimiento no se repitió. Los mejores neurólogos del mundo dijeron que era imposible. Hay cosas que la medicina no entiende todavía. La mente de Octavio, afilada por décadas de negociaciones, calculaba frenéticamente. ¿Cuánto quieres? $100,000? ¿Medio millón? Mateo negó con la cabeza. No quiero su dinero, don Octavio. $1,000,000, ofreció, la desesperación creciendo en su voz. 2 millones. Por favor, si puedes hacer algo, lo que sea. Lo que usted necesita no se compra con dinero, dijo Mateo. Pero estoy dispuesto a ayudarlo si está dispuesto a pagar el verdadero precio. ¿Cuál precio?, preguntó Octavio, la garganta seca de anticipación. Los ojos del niño parecieron penetrar hasta el fondo de su alma cuando respondió: la verdad, reparación, y el fin de lo que usted comenzó en la colonia Esperanza. El rostro de Octavio se transformó en una máscara de shock. La colonia Esperanza había sido un barrio humilde que su empresa demolió hace 3 años para construir el Mondragón Business Park, un complejo de oficinas y centro comercial que ahora era el orgullo de su imperio. El desalojo de las familias había sido un proceso turbulento, con protestas y resistencia, pero como siempre, el poder del dinero había prevalecido. ¿Cómo sabes sobre eso?, susurró. Mañana a las 3 de la tarde encuéntreme en su casa, dijo Mateo ignorando la pregunta. Avenida Campos Elíseos, número 108, Campestre Juárez. Octavio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca había mencionado dónde vivía. ¿Quién eres realmente?, preguntó con un nudo en el estómago. Mateo simplemente sonrió, una sonrisa que no pertenecía a un niño de 10 años. Alguien que lo ayudará a caminar de nuevo, don Octavio, tanto con sus piernas como con su alma. Y con esas palabras, el niño se alejó, dejando a Octavio paralizado no solo físicamente, sino también en pensamiento, mientras el sol de Juárez se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo sangre. La noche fue interminable para Octavio. Cada minuto parecía arrastrarse mientras contemplaba el techo de su mansión de $10 millones en la zona más exclusiva de Ciudad Juárez. El lujo que lo rodeaba, las obras de arte de reconocidos maestros mexicanos, los muebles importados de Italia, el sistema de domótica controlado por voz, todo parecía vacío ahora ante la posibilidad que había planteado aquel extraño niño. Por la mañana, hizo algo que no hacía en meses. Llamó a su empresa. Su asistente, Carmela, casi dejó caer el teléfono al escuchar su voz. Desde el accidente, Octavio se había distanciado gradualmente, dejando las operaciones en manos de sus directores, aislándose en su mansión con su amargura como única compañía. Quiero todos los archivos del proyecto Colonia Esperanza, todas las carpetas, todos los documentos, todo, en mi casa antes del mediodía. 3 horas más tarde, Octavio estudiaba los papeles esparcidos sobre su mesa de comedor. Informes de impacto ambiental, órdenes de desalojo, evaluaciones inmobiliarias, procesos judiciales. La historia clínica de una comunidad entera siendo extirpada para dar lugar al Mondragón Business Park, un complejo que había generado miles de millones de pesos en ingresos para su empresa. No había participado directamente en aquella operación. Estaba ocupado con negociaciones internacionales, dejando los detalles en manos de sus subordinados. Ahora, por primera vez,
Veía los rostros de las familias desalojadas en las fotografías de los informes sociales. 312 familias. Más de 1.300 personas. A las 3 en punto, el timbre sonó. Rogelio, su chofer y asistente personal desde hace casi 2 décadas, entró en la sala, su rostro una máscara de perplejidad. «Señor, hay un niño en la puerta. Dice que tiene una cita con usted». «Déjalo entrar», ordenó Octavio, sorprendiendo al empleado. Momentos después, Mateo entraba en la sala, con las mismas sandalias gastadas, la misma camiseta desgastada. Sus ojos recorrieron el ambiente lujoso sin mostrar admiración ni asombro. «Viniste», dijo Octavio, despidiendo a Rogelio con un gesto. «Dije que vendría». El niño se acercó a la mesa, examinando los documentos esparcidos. «Ha estado estudiando. Quiero entender qué quieres», respondió Octavio. «¿Por qué la Colonia Esperanza? ¿Por qué yo?» Mateo lo miró por un largo momento. «Algunas cosas necesita descubrirlas solo, otras puedo mostrarle». Extendió su mano. «¿Puedo?» Vacilante, Octavio asintió. El niño colocó sus pequeñas manos sobre las piernas inertes del empresario. El mismo calor del día anterior, pero más intenso, más enfocado. Octavio jadeó cuando sintió, inequívocamente esta vez, sus dedos de los pies contraerse dentro de los zapatos italianos hechos a medida. «Dios mío», susurró, lágrimas inesperadas brotando en sus ojos. «El camino es largo», dijo Mateo retirando las manos. «Tomará tiempo y cada paso tendrá su precio». «¿Qué precio? Por favor, dime qué necesito hacer. Cualquier cosa». «La Colonia Esperanza debe volver a existir», dijo Mateo simplemente. «Todas las familias de regreso a sus hogares, mejores que antes». Octavio sintió que la sangre se le helaba. «Eso es imposible. El terreno ya está desarrollado. Hay un complejo comercial allí ahora. Miles de millones invertidos. Contratos, obligaciones legales. ¿Entonces no quiere volver a caminar? No es eso, pero lo que pides». Octavio se pasó la mano por el rostro. «Incluso si quisiera, no sé si podría deshacer todo aquello». «Usted encontrará un camino», dijo Mateo con absoluta convicción, «así como encontrará su camino de regreso a sus piernas». «¿Por qué esto? ¿Por qué la Colonia Esperanza?» «Equilibrio», respondió el niño. «Usted quitó a esas personas de su camino. Ahora, para encontrar su propio camino, necesita devolverlas al suyo». La lógica era extraña, casi mística, pero por alguna razón tenía sentido para Octavio. O tal vez era solo la desesperación hablando. «¿Y si hago esto, garantizas que volveré a caminar?» «No puedo garantizar nada», respondió Mateo honestamente. «Solo puedo mostrarle el camino. Usted tendrá que recorrerlo por sí mismo, paso a paso». «¿Cómo sé que no es algún tipo de estafa?», preguntó Octavio, el escepticismo del hombre de negocios regresando brevemente. Como respuesta, Mateo tocó nuevamente sus piernas. Esta vez, ante los ojos incrédulos de Octavio, su pierna derecha se movió unos centímetros hacia un lado. Un movimiento pequeño, involuntario, pero real, el primero en 4 años. Octavio se cubrió la boca con la mano, ahogando un sollozo. «Estaré aquí todas las tardes a las 3», dijo Mateo dirigiéndose a la puerta, «hasta que usted pueda venir a encontrarme en el hogar». «Espera», llamó Octavio cuando el niño ya se retiraba. «¿Cómo puedo saber que eres real? ¿Que esto no es algún tipo de alucinación desesperada?» Mateo se volvió en la puerta, su rostro iluminado por un rayo de sol que entraba por la ventana. «Pregúntele a doña Soledad del hogar. Ella le dirá quién soy». Y entonces se fue, dejando atrás a un Octavio transformado, un hombre que, por primera vez en 4 años, sintió algo más allá de la ira y la desesperación. Sintió propósito. Esa misma noche, en su cama king size que ocupaba solo desde hace años, Octavio despertó a las 3 de la madrugada, sudando frío. Un hormigueo intenso recorría sus pies, subiendo por sus piernas. No era doloroso, pero lo suficientemente intenso para despertarlo. Con manos temblorosas, apartó la sábana y bajo la débil luz de la lámpara, observó incrédulo cómo sus dedos de los pies se movían ligeramente, como si respondieran a un comando largamente olvidado. Las lágrimas corrieron por su rostro envejecido
mientras la realización lo golpeaba. Algo extraordinario estaba sucediendo, y había hecho una promesa imposible a un niño imposible. En los días siguientes, Octavio se sumergió en un mundo que nunca había visitado, el mundo de la gente común, de las vidas que había afectado con sus decisiones empresariales. Contrariando el consejo de sus abogados, acudió personalmente al Hogar Santa Esperanza. El lugar era exactamente como lo imaginaba, una antigua casona adaptada, pintada de un amarillo descolorido, con un pequeño patio de juegos improvisado en el jardín de tierra. En la entrada, un letrero de madera con letras ya gastadas por el tiempo anunciaba: «Todos somos hijos de Dios». Doña Soledad Iturbide Vega lo recibió con la dignidad serena de quien ha enfrentado dificultades mayores que la vida misma. Una señora de 72 años, cabello gris recogido en un moño simple, vistiendo un vestido floreado modesto y un delantal con manchas de salsa de tomate. «Señor Mondragón», dijo sin mostrar sorpresa al ver al famoso empresario en su silla de ruedas en la puerta del hogar. Mateo dijo que vendría. ¿Está él? No ahora. Está en la escuela pública. Vuelva a las 4. Estará aquí. Octavio vaciló. Señora Soledad, ¿quién es él realmente? La directora del hogar lo estudió por un largo momento, como evaluando si merecía una respuesta. Mateo llegó aquí hace 2 años. Su abuela, que lo criaba, falleció. No hay otros parientes. Un niño especial, siempre lo fue. Comprende cosas que los niños normalmente no comprenden. Él ha hecho cosas por otras personas, cosas inexplicables. Una sonrisa enigmática apareció en los labios de doña Soledad. ¿Por qué no le pregunta a él? Vuelva a las 4. Cuando Octavio regresó, encontró a Mateo sentado bajo un naranjo en el patio del hogar, ayudando a una niña más pequeña que él con su tarea de matemáticas. La escena era tan normal, tan prosaica, que por un momento Octavio dudó de todo lo que había sucedido, hasta que Mateo levantó la mirada y le sonrió. Aquella sonrisa que no pertenecía a un niño de 10 años. «Vino», dijo, como si eso confirmara algo importante. «Sabías que vendría», respondió Octavio. No era una pregunta. Mateo despidió a la niña con gentileza y se acercó a la silla de ruedas. «¿Sintió algo anoche?» «Sí». «¿Cómo lo sabías?» En lugar de responder, Mateo preguntó: «¿Y la colonia Esperanza?» Octavio respiró hondo. «Comencé a investigar. No será fácil. El complejo está construido, operando. Deshacer todo costaría miles de millones, tal vez más de lo que tengo. Y hay contratos, obligaciones legales». «Usted es creativo cuando se trata de negocios», respondió Mateo con una confianza desconcertante. «Encontrará un camino». «¿Por qué te importan tanto esas personas? ¿Tienes alguna conexión con ellas?» Mateo no respondió directamente. En cambio, dijo: «¿Conoce al señor Ignacio Ximénez?» Octavio frunció el ceño. «No». «¿Quién es?» «Construyó la casa de su familia en la colonia Esperanza, ladrillo por ladrillo, durante 12 años. Plantó un árbol de guayaba en el patio cuando su hija nació. El árbol dio frutos por primera vez el día que las excavadoras de su empresa derribaron la pared». El estómago de Octavio se retorció con el relato. Nunca había pensado en las personas afectadas por sus emprendimientos como individuos con historias. Eran solo números en informes, obstáculos a ser removidos. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó, la garganta seca. Mateo simplemente sonrió. «Mañana vuelva a su casa. Continuaremos su tratamiento allí». Al día siguiente, puntualmente a las 3, Mateo apareció en la mansión de Octavio. Sin ceremonias, pidió al empresario que se trasladara de la silla de ruedas al sofá. «Esto va a doler un poco», advirtió antes de colocar las manos sobre las piernas de Octavio. Doler fue un eufemismo. Una corriente eléctrica pareció recorrer cada nervio adormecido, cada músculo atrofiado. Octavio se mordió el labio para no gritar, mientras lágrimas corrían involuntariamente por su rostro. «Los nervios están despertando», explicó Mateo. «Es como la circulación volviendo a un miembro entumecido, pero 1000 veces más intenso». Cuando terminó, Octavio estaba exhausto, pero algo había cambiado. Podía sentir, realmente sentir, la tela del pantalón contra su piel, una sensación que no tenía desde hace 4 años. «Esto es imposible», murmuró. «No, es solo raro».
corrigió Mateo, y tiene su precio. Octavio notó entonces cómo el niño parecía pálido, cansado. ¿Estás bien? Lo estaré. Esto consume energía. Mateo se sentó visiblemente fatigado. ¿Ha tomado alguna decisión sobre la colonia Esperanza? Octavio vaciló. En las últimas 24 horas había hecho más que investigar. Había convocado una reunión de emergencia con su consejo directivo, una reunión a la que no asistía en años. Hablé con mis directores, admitió. Creen que estoy loco. Dicen que es imposible, que los accionistas me demandarán, que perderemos miles de millones. ¿Y qué piensa usted? Octavio reflexionó antes de responder. Pienso que, por primera vez en 4 años, siento algo más allá de la ira y la autocompasión. Y eso vale más que el dinero. Mateo sonrió, una sonrisa genuinamente infantil esta vez. Bien, es un comienzo. Pero todavía no sé cómo hacer esto. El complejo ya está allí, funcionando. No puedo simplemente demoler todo. Usted encontrará un camino, repitió Mateo, con esa misma certeza inquebrantable. Ahora necesito irme. Vuelvo mañana, misma hora. Cuando el niño salió, Octavio quedó solo con sus pensamientos y con la nueva y perturbadora sensación en sus piernas. No solo el hormigueo físico, sino el peso moral de una promesa que parecía imposible de cumplir. Esa noche hizo algo que no hacía en años. Lloró. No el llanto contenido de frustración que a veces lo acometía, sino sollozos profundos que parecían venir del fondo de su alma. Era como si una represa se hubiera roto, liberando no solo su dolor personal, sino también la comprensión del sufrimiento que había causado a otros. Entre lágrimas tomó una decisión. A la mañana siguiente, llamó nuevamente a su empresa. Cancelen el proyecto de expansión del Mondragón Business Park. Inmediatamente. La reacción fue exactamente como esperaba. Pánico, indignación, amenazas veladas. El proyecto de expansión valía $60 millones. Contratos ya habían sido firmados. Inversionistas ya habían comprometido fondos. No han entendido, interrumpió Octavio cuando su director financiero comenzó a enumerar las consecuencias catastróficas. No es una sugerencia, es una orden. Cancelen todo. Y quiero una reunión con el departamento legal en 1 hora en mi casa. Cuando el equipo legal llegó, pálido y nervioso, Octavio ya tenía un nuevo plan formado. Quiero comprar el terreno adyacente al Mondragón Business Park. Las 4 hectáreas que formaban parte del proyecto de expansión no son suficientes. Necesito 6 más, como mínimo. Señor, si me permite, intervino el director legal. Eso costaría una fortuna. Esa área se ha valorizado exponencialmente desde que construimos el complejo. Sé exactamente cuánto cuesta, replicó Octavio fríamente. Y quiero que empiecen a localizar a las familias que vivían en la colonia Esperanza. Todas ellas. Los abogados intercambiaron miradas preocupadas. Señor Mondragón, eso fue hace 3 años. Esas personas se dispersaron. Algunas probablemente ni siquiera están en Ciudad Juárez. Encuéntrenlas, insistió Octavio. No me importa cuánto cueste o cuánto tiempo lleve. Quiero que todas sean localizadas. Cuando el equipo salió, aturdido y confuso, Octavio volvió su atención a los documentos de la colonia Esperanza, estudiando cada familia, cada historia. Era como descubrir un universo paralelo que siempre había existido, pero que nunca se había molestado en ver. A las 3, Mateo llegó para otra sesión. Esta vez, Octavio estaba listo. Encontré un camino, anunció sin poder contener el orgullo en su voz. Voy a construir una nueva colonia Esperanza, mejor que la original. Casas mejores, infraestructura moderna, escuelas, centros de salud, todo lo que una comunidad necesita. Mateo escuchó en silencio, su rostro indescifrable. No será en el mismo lugar, obviamente, eso es imposible, pero será cerca, en un área más grande y mejor. Y encontraré a todas las familias, todas ellas, y les ofreceré una casa nueva sin costo alguno para ellas. ¿Y si no quieren sus casas nuevas?, preguntó Mateo. ¿Y si quieren solo lo que era suyo por derecho? La pregunta golpeó a Octavio como un balde de agua fría. Pero estoy ofreciendo algo mejor, casas mejores, en un barrio mejor. Todavía no entiende.
dijo Mateo suavemente. No se trata solo de propiedad material. Esas personas perdieron sus raíces, sus recuerdos, su comunidad. ¿Usted cree que puede simplemente reemplazar eso con algo mejor, según sus estándares? Octavio se sintió incómodo. Estoy tratando de arreglar lo que hice. ¿Qué más puedo hacer? Pregúnteles a ellas, respondió Mateo simplemente. No decida por ellas nuevamente. Pregunte qué quieren, qué necesitan. La sugerencia era tan simple y sin embargo tan revolucionaria para Octavio que quedó momentáneamente sin palabras. En toda su carrera, jamás había considerado preguntar a las personas afectadas por sus emprendimientos qué era lo que realmente querían. Lo haré, prometió finalmente. Encontraré un modo. Mateo asintió, satisfecho, e inició otra sesión de tratamiento. Esta vez el dolor fue menor, pero duró más tiempo. Cuando terminó, Octavio podía no solo sentir sus piernas, sino mover ligeramente las rodillas por cuenta propia. El progreso era innegable y aterrador. ¿Cómo haces esto?, preguntó observando al niño que, nuevamente, parecía exhausto tras la sesión. No sé explicarlo, respondió Mateo honestamente. Siempre pude hacer cosas así. Desde pequeño, mi abuela decía que era un don de Dios, que debía usarlo con sabiduría. ¿Y tú ya has ayudado a otras personas? Una sonrisa cansada surgió en el rostro del niño. Algunas. Cuando encuentro a alguien que realmente necesita y está listo para cambiar, repitió Octavio pensativamente. ¿Es eso lo que estoy haciendo? ¿Cambiando? Usted me dirá, respondió Mateo, levantándose con esfuerzo visible. Mañana continuaremos. En las semanas siguientes, la vida de Octavio se vio envuelta en dos proyectos paralelos: la recuperación de sus movimientos y la localización de las familias de la colonia Esperanza. Cada día traía progresos físicos pequeños, pero significativos. Primero, la capacidad de mover las rodillas voluntariamente. Después, los primeros movimientos de las caderas. Luego, en una mañana memorable, 3 semanas después del inicio del tratamiento, Octavio logró ponerse de pie, apoyado en las barras paralelas instaladas en su habitación durante casi 15 segundos antes de que sus piernas flaquearan. Lloró como un niño ese día, no de dolor o frustración, sino de pura gratitud. El proyecto Nueva Colonia Esperanza, como lo había bautizado, avanzaba más lentamente. Localizar a las familias era un desafío monumental. Muchas se habían mudado a la periferia de Ciudad Juárez, algunas a ciudades vecinas como El Paso y Chihuahua. Algunas simplemente habían desaparecido, dejando atrás solo rumores de su paradero. Siguiendo el consejo de Mateo, Octavio decidió hacer algo inédito en su carrera. Fue personalmente a encontrar a las familias que había logrado localizar. En su silla de ruedas, acompañado solo por Rogelio, visitó casas de ladrillo sin revoque, apartamentos minúsculos en conjuntos habitacionales precarios, incluso chabolas improvisadas en áreas de ocupación. En cada lugar, era recibido inicialmente con desconfianza u hostilidad abierta. Era después de todo el hombre que había destruido sus vidas anteriores. Pero Octavio persistía, explicando su nuevo proyecto, pidiendo perdón, palabra que nunca había usado en negocios. Y lo más importante, preguntando qué era lo que ellos realmente querían. Las respuestas lo sorprendieron. Muchos no querían casas lujosas o grandes. Querían simplemente un lugar propio, seguro, con dignidad. Querían sus comunidades de regreso, los vecinos que conocían desde hace décadas, las pequeñas tradiciones que habían construido juntos. Una señora mayor mencionó el árbol de jacarandá, bajo el cual la comunidad se reunía los domingos. Un hombre habló sobre la cancha de fútbol improvisada, donde los jóvenes jugaban por la noche. Una familia lamentó la pérdida de la pequeña capilla que habían ayudado a construir. Eran detalles que jamás aparecerían en informes corporativos, pero que formaban el tejido de vidas reales. En su tercera visita al Hogar Santa Esperanza, Octavio encontró a Mateo jugando con otros niños en el patio. El niño parecía tan normal en ese contexto, corriendo y riendo, que era difícil conciliar esa imagen con el niño de sabiduría antigua que venía curando sus piernas a través de algún poder inexplicable. «¿Está feliz hoy?»,
comentó doña Soledad, que observaba la escena junto a Octavio. No siempre es así. ¿Qué quiere decir? La directora del hogar vaciló, eligiendo las palabras. Mateo carga un peso que ningún niño debería cargar. A veces nos despertamos en medio de la noche y lo encontramos en el porche, mirando a las estrellas con ojos de quien ha visto demasiado para su edad. Nunca habla sobre su pasado, sobre sus padres. No conoció a sus padres. Su abuela lo crió desde bebé y ella falleció hace 2 años. Una señora extraordinaria, doña Concepción. Decía que Mateo tenía el don, como ella lo llamaba, que necesitaba ser protegido hasta encontrar su propósito. ¿Y cuál sería ese propósito? Doña Soledad sonrió enigmáticamente. Tal vez usted sea parte de él, señor Mondragón. Tal vez sea por eso que sus caminos se cruzaron. Antes de que Octavio pudiera responder, Mateo se acercó jadeante de la carrera. Vino más temprano hoy, observó. Tengo novedades, respondió Octavio, un entusiasmo inusual en su voz. Localicé a casi la mitad de las familias de la colonia Esperanza y compré el terreno para el nuevo barrio. ¿Les preguntó qué querían? Sí, como sugeriste, y estoy rediseñando todo el proyecto en base a lo que me dijeron. Octavio vaciló, luego añadió. Y encontré a Ignacio Ximénez. Los ojos de Mateo se iluminaron. ¿El hombre del árbol de guayaba? Sí, él. Lloró cuando le hablé sobre el nuevo proyecto. Preguntó si podría plantar otro árbol de guayaba en el patio de la nueva casa. Algo en la mirada de Mateo en ese momento hizo que Octavio se sintiera como si hubiera pasado una prueba importante. «Está listo para la siguiente etapa», declaró el niño. ¿Siguiente etapa? Mañana traiga a su fisioterapeuta a nuestra sesión. Es hora de comenzar a entrenar sus músculos para caminar nuevamente. Octavio sintió un escalofrío de anticipación recorrer su columna. Hasta ahora, había mantenido su progreso en secreto, temiendo crear expectativas o peor, que todo no fuera más que algún tipo de ilusión temporal. Compartir esto con su fisioterapeuta sería hacer todo real, oficial. «Estoy listo», afirmó, sorprendiéndose a sí mismo con la convicción en su voz. La mañana siguiente, Octavio hizo algo que sorprendió a todos en su empresa. Asistió personalmente a una reunión del consejo directivo. Había convocado a todos los accionistas mayoritarios para presentar su nuevo proyecto. La sala de juntas en el piso 40 del edificio sede de Corporación Mondragón quedó en absoluto silencio cuando Octavio entró en su silla de ruedas. Muchos no lo veían personalmente en años, delegando las decisiones de la empresa mientras se aislaba en su mansión. «Señoras y señores», comenzó su voz más fuerte de lo que cualquiera recordaba, «convoqué esta reunión para anunciar un cambio fundamental en la dirección de nuestra empresa». En los minutos siguientes, Octavio presentó su visión para la nueva colonia Esperanza. No solo un conjunto de casas para reubicar a las familias desalojadas, sino un proyecto completo de transformación urbana. Un barrio planificado donde antiguos residentes podrían recuperar sus comunidades, con infraestructura moderna, áreas verdes, escuelas y centros de salud. «Esto costará una fortuna», interrumpió uno de los accionistas, su rostro rojo de indignación. «Estamos hablando de cientos de millones sin retorno directo». «Habrá retorno», rebatió Octavio calmadamente. «No solo financiero, aunque creo que a largo plazo el proyecto se pagará, sino de imagen. Transformaremos el mayor error de nuestra empresa en nuestro mayor acierto». «¿Error?», cuestionó otro accionista. «El Mondragón Business Park es nuestro emprendimiento más lucrativo. Desalojar a esas familias fue necesario para el progreso de la ciudad». Octavio respiró hondo, controlando la ira que sintió con aquellas palabras, palabras que él mismo habría usado meses atrás. «¿Progreso para quién?», preguntó suavemente. «Para nosotros, ciertamente, para nuestros inversores. Pero destruimos vidas en el proceso, y llegó la hora de corregir eso». La discusión que siguió fue acalorada. Amenazas de procesos judiciales fueron hechas, gritos fueron dados. Un accionista llegó a sugerir una evaluación psiquiátrica obligatoria para Octavio. Al final, él usó el único argumento que sabía que funcionaría. «Soy el accionista mayoritario. Este proyecto va a suceder, con o sin su apoyo. Prefiero que sea con».
Cuando salió de la reunión, exhausto pero satisfecho, Octavio encontró a su fisioterapeuta, Dr. Velázquez, esperando en su penthouse conforme lo acordado. Lo acompañaba desde hace 3 años, sin ningún progreso significativo hasta entonces. Señor Mondragón, saludó con el profesionalismo de siempre. ¿Su asistente mencionó algo sobre un nuevo tratamiento experimental? Algo así, respondió él enigmáticamente. Vamos a esperar a que mi consultor llegue. Cuando Mateo entró al penthouse, el doctor Velázquez no pudo ocultar su sorpresa. ¿Un niño? Señor Mondragón, no entiendo. Doctor, Octavio lo interrumpió. Lo que estoy a punto de mostrarle va contra todo lo que usted aprendió en la Facultad de Medicina. Solo pido que observe con mente abierta. En las 2 horas siguientes, el doctor Velázquez presenció lo imposible. Primero, observó incrédulo mientras Mateo conducía su peculiar terapia, las pequeñas manos reposando sobre las piernas de Octavio. Después, aún más atónito, vio a Octavio mover voluntariamente las rodillas, las caderas, incluso dar los primeros pasos apoyado en las barras paralelas. Esto es imposible, murmuró, lágrimas en los ojos. En 3 años de tratamiento convencional no había conseguido una 10ª parte de ese progreso. La lesión medular era irreversible. Todos los exámenes lo confirmaron. A veces la medicina no tiene todas las respuestas, dijo Mateo simplemente. Al final de la sesión, el doctor Velázquez había pasado de la incredulidad a la aceptación maravillada, desarrollando con Mateo un programa de fisioterapia intensiva para complementar el tratamiento místico del niño. Necesito nuevos exámenes, declaró, aún procesando lo que había presenciado. Resonancias, tomografías. Necesitamos documentar esto. Es revolucionario. No, intervino Mateo con firmeza sorprendente. Nada de exámenes, nada de documentación. No todavía. Pero esto podría ayudar a tantas personas. La comunidad médica necesita saber. En el momento adecuado, insistió el niño. Ahora es solo entre nosotros. Octavio, observando la interacción, comprendió algo importante. Mateo no quería reconocimiento o fama. Cualquiera que fuese su don, lo ejercía discretamente, selectivamente. Era una lección de humildad para un hombre que había pasado la vida buscando prestigio y admiración pública. Cuando el doctor Velázquez finalmente se fue, aún aturdido por lo que había presenciado, Octavio se volvió hacia Mateo. ¿Por qué no quieres que documenten tu habilidad? Podrías ser famoso, ayudar a más personas. La fama trae problemas, respondió el niño con sabiduría más allá de su edad. Personas queriendo usar el don para propósitos equivocados. Estudios, pruebas, experimentos. No es hora para eso. Octavio asintió lentamente, comprendiendo. ¿Y cuándo será la hora? Cuando el equilibrio sea restaurado, respondió Mateo enigmáticamente. Los 3 meses siguientes trajeron progresos constantes en ambos frentes de la nueva vida de Octavio. Físicamente, avanzaba a pasos literalmente largos. De las barras paralelas pasó a caminar con andador, luego con bastones, y finalmente, en un momento de triunfo absoluto, dio sus primeros pasos completamente sin apoyo. El proyecto Nueva Colonia Esperanza también prosperaba, aunque enfrentando obstáculos constantes. La prensa local no sabía si celebrar la aparente redención del Águila de Juárez o si cuestionar su salud mental. Inversionistas retiraban fondos, mientras nuevos socios, atraídos por la visión innovadora de desarrollo urbano humanizado, se acercaban. Lo que más sorprendía a Octavio, sin embargo, era la transformación en su interior. Por primera vez, le importaba genuinamente el impacto de sus acciones en la vida de la gente común. Había pasado de un hombre obsesionado con ganancias y poder a alguien que medía el éxito por la diferencia positiva que podía hacer. En una tarde particularmente significativa, Octavio visitó el terreno donde la nueva colonia Esperanza estaba comenzando a tomar forma. Las primeras casas ya tenían sus cimientos marcados. A su lado, no usando más la silla de ruedas, sino solo un bastón para apoyo, estaba Ignacio Ximénez, el hombre del árbol de guayaba. «Mire, don Octavio», señaló Ignacio a un punto específico en el terreno. «Es aquí donde voy a plantar mi nuevo árbol de guayaba».
exactamente en la misma posición que el antiguo estaba en relación a la casa. Octavio sonrió, genuinamente emocionado. ¿Cuánto tiempo hasta que dé frutos? Ah, unos 5 años, mínimo. El guayabo es árbol paciente, no tiene prisa. Ignacio miró a Octavio con ojos que habían visto mucho sufrimiento, pero también mucha esperanza. Como usted ahora, ¿no? Aprendió a tener paciencia con la vida. La observación tomó a Octavio por sorpresa. Era verdad. Él, que siempre había sido movido por la prisa del lucro inmediato, por el deseo de resultados instantáneos, había aprendido a valorar procesos lentos, transformaciones graduales, crecimientos orgánicos. Sí, Ignacio, concordó. Creo que aprendí. Esa noche, al regresar a la mansión, Octavio encontró una sorpresa. Mateo estaba allí, fuera del horario habitual, conversando tranquilamente con Rogelio en la terraza. ¿Pasó algo?, preguntó Octavio, preocupado. Solo vine a ver cómo fue su visita al terreno, respondió Mateo con una sonrisa serena, y a traer un regalo. El niño extendió una pequeña bolsa de papel marrón. Dentro, Octavio encontró semillas de guayaba. Para que usted plante la suya propia, explicó Mateo, en el jardín de la mansión. ¿Cómo supiste sobre...? Octavio se detuvo a mitad de la pregunta. Ya había aprendido que ciertas cosas sobre Mateo simplemente no tenían explicaciones convencionales. Gracias, dijo en cambio genuinamente conmovido por el gesto. Juntos se dirigieron al extenso jardín de la mansión, donde Octavio, caminando solo con el bastón como apoyo, seleccionó un lugar especial para el futuro árbol. Con sus propias manos, cavó un pequeño hoyo y plantó las semillas cubriéndolas delicadamente con tierra. El guayabo es un árbol especial, comentó Mateo mientras observaban. Necesita cuidado constante en los primeros años. Después se vuelve fuerte, resistente. Vive por décadas, a veces siglos, dando frutos para generaciones. Como una buena acción, reflexionó Octavio. Exactamente, sonrió Mateo. Como una buena acción. Mientras regaban las semillas recién plantadas, Octavio no pudo evitar pensar en la simbología de aquel momento. Él, que había pasado la vida construyendo imperios de concreto y acero, ahora plantaba un árbol cuyos frutos tal vez solo vendría a probar dentro de muchos años, si es que los probaría. Era un acto de fe en el futuro, de conexión con algo mayor que sus intereses inmediatos. Mateo, preguntó súbitamente, ¿por qué yo? ¿Por qué me elegiste para ayudar? El niño miró hacia el horizonte, donde el sol se ponía sobre Ciudad Juárez, pintando el cielo de tonos anaranjados. No lo elegí a usted, respondió finalmente. Nuestros caminos se cruzaron porque necesitaban cruzarse. Usted estaba listo para cambiar, y yo estaba allí para mostrar el camino. 6 meses habían pasado desde el primer encuentro en el parque. El progreso físico de Octavio era nada menos que milagroso. Ahora caminaba con desenvoltura, usando el bastón solo ocasionalmente, para trayectos más largos. Sus médicos no podían explicar la recuperación, atribuyéndola a algún tipo de remisión espontánea de la lesión medular, un fenómeno rarísimo pero documentado. El proyecto Nueva Colonia Esperanza avanzaba rápidamente. Las primeras casas ya estaban concluidas, y la fecha para el retorno de las primeras familias había sido marcada, exactamente 1 año después del encuentro de Octavio con Mateo. Pero algo perturbaba a Octavio. En las últimas semanas había notado cambios en Mateo. El niño parecía más pálido, más cansado después de las sesiones. A veces, sus manos temblaban ligeramente. Cuando era cuestionado, Mateo siempre cambiaba de tema diciendo que estaba solo un poco cansado o que no había dormido bien. En una tarde particularmente calurosa, Octavio fue al hogar Santa Esperanza fuera del horario habitual. Encontró a doña Soledad en la cocina, preparando jugo de tamarindo para los niños. «Está descansando», informó ella, antes incluso de que Octavio preguntara por Mateo. «Ha estado débil en los últimos días». «¿Es por mi culpa?», preguntó Octavio, la preocupación evidente en su voz. «¿Las sesiones de tratamiento lo están agotando?». Doña Soledad suspiró profundamente, colocando la jarra de jugo sobre la mesa. «Venga conmigo». Lo condujo hasta un pequeño cuarto en el fondo del hogar, donde Mateo dormía en una cama simple.
El niño parecía más pequeño, más frágil en su sueño, la respiración un poco más laboriosa que lo normal. Su don tiene un precio, explicó doña Soledad en voz baja. La abuela me advirtió cuando lo trajo aquí. Cada cura toma un poco de él mismo. Es como si transfiriera su propia fuerza vital a la persona que ayuda. Octavio sintió la sangre helarse en sus venas. ¿Está diciendo que él se está lastimando para curarme? No exactamente lastimando, más como gastando su energía. Normalmente se recupera rápidamente, pero en los últimos meses, con sesiones tan intensas y frecuentes, ¿por qué no me lo contó? ¿Por qué continúa haciendo esto? Porque cree que vale la pena, respondió doña Soledad simplemente. Él ve algo en usted, señor Mondragón, algo que justifica el sacrificio. Octavio miró al niño dormido, sintiendo un peso terrible sobre los hombros. Todo este tiempo, había creído estar simplemente recibiendo un regalo milagroso. Nunca imaginó que cada paso suyo costaba algo tan precioso a Mateo. No puedo permitir que continúe, declaró. Está fuera de cuestión. Intente decirle eso a él, sonrió tristemente doña Soledad. Mateo tiene su propia noción de propósito. Es terco cuando cree estar haciendo lo correcto. En ese momento los ojos del niño se abrieron lentamente. Al ver a Octavio, una sonrisa débil surgió en su rostro pálido. Vino, murmuró. Vine a cancelar nuestro tratamiento, respondió Octavio firmemente. Se acabó, Mateo. No haré esto a costa tuya. El niño intentó sentarse, necesitando ayuda de doña Soledad. No terminamos todavía. Sí terminamos. Mírate, te estás desgastando por mi culpa. Ya puedo caminar, ya estoy bien, es suficiente. No se trata de caminar, insistió Mateo, su voz débil pero determinada. Nunca fue solo sobre sus piernas. ¿De qué estás hablando? Usted comenzó a reconstruir la colonia Esperanza. Eso es bueno, pero todavía hay más por hacer. El equilibrio aún no está restaurado. Octavio frunció el ceño, confundido. ¿Equilibrio? Estoy devolviendo las casas a esas personas. Estoy corrigiendo mi error. ¿Qué más falta? La verdad, respondió Mateo, sus ojos repentinamente más vívidos, más intensos. Todavía falta la verdad. ¿Qué verdad? Mateo miró a doña Soledad, quien asintió y salió del cuarto dejándolos a solas. Cuando la puerta se cerró, el niño susurró: la familia Durán. Octavio sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. La familia Durán era la única que sus investigadores no habían logrado localizar en todo el proyecto Nueva Colonia Esperanza. Habían desaparecido completamente tras el desalojo. Algunas personas mencionaron que se habían mudado a una ciudad distante. Otras dijeron que el patriarca había enfermado gravemente. ¿Qué hay con ellos? Usted necesita encontrarlos, dijo Mateo. Especialmente a Elena Durán. Ella es la clave final para todo. Los estamos buscando hace meses, Mateo. Nadie sabe dónde están. El niño esbozó una sonrisa enigmática. Usted está buscando en los lugares equivocados. Elena Durán no está lejos. Está mucho más cerca de lo que imagina. Antes de que Octavio pudiera insistir por más detalles, Mateo cerró los ojos, claramente exhausto. Prometa que seguirá buscando. Prometa que encontrará la verdad sobre los Durán, no importa cuánto duela. Mirando a aquel niño frágil que había sacrificado tanto por él, Octavio no podría negarle nada. Lo prometo, susurró. Mientras salía del hogar, una determinación feroz crecía en su pecho. Encontraría a los Durán. Descubriría la verdad que Mateo insistía ser tan importante. Y entonces, solo entonces, permitiría que el niño descansara de su misterioso y costoso don. En las semanas siguientes, Octavio intensificó drásticamente la búsqueda de la familia Durán. Duplicó el equipo de investigadores, ofreció recompensas sustanciales por información, escudriñó registros públicos y privados en busca de cualquier pista sobre su paradero. Paralelamente, la primera fase de la nueva colonia Esperanza fue concluida. 60 casas listas esperando a sus nuevos habitantes, o mejor, sus antiguos habitantes regresando. La ceremonia de entrega de llaves fue marcada para un domingo soleado de octubre, exactamente un año después del primer encuentro con Mateo. El evento atrajo a la prensa local y nacional.
La historia del poderoso empresario que, tras recuperarse milagrosamente de una parálisis, decidió reconstruir un barrio entero para familias que había desalojado años antes, era simplemente irresistible. Periodistas, políticos y curiosos abarrotaron el lugar. La familia Ximénez recibiría simbólicamente la primera llave. Ignacio, su esposa Dolores y sus 2 hijos estaban radiantes, apenas pudiendo creer que tendrían no solo una casa nueva, sino una reproducción fiel de su antiguo hogar, con espacio reservado para el nuevo árbol de guayaba ya plantado en el patio. Octavio llegó temprano, sin el bastón por primera vez en público, vistiendo no uno de sus habituales trajes caros, sino pantalón de vestir y camisa simple. Quería que el día fuera sobre las familias, no sobre él. Buscó a Mateo entre la multitud, preocupado. El niño había insistido en asistir, a pesar de su condición visiblemente debilitada. Lo encontró sentado a la sombra de un árbol, observando los preparativos con una sonrisa serena en su rostro pálido. «Deberías estar descansando», reprendió Octavio gentilmente, sentándose a su lado. «No me perdería esto por nada», respondió Mateo. «Es un día importante para todos nosotros. Para ti especialmente. Nada de esto existiría sin ti». El niño negó con la cabeza. «Usted habría encontrado su camino eventualmente. Tal vez yo solo aceleré el proceso. Encontré una pista sobre los Durán», informó Octavio, bajando la voz. «Un hombre que los recuerda mencionó que Elena, la hija mayor, consiguió trabajo en un hospital de El Paso, poco después del desalojo». Los ojos de Mateo brillaron. «Se está acercando. Pero, ¿por qué esa familia es tan importante, Mateo? ¿Qué tienen los Durán de especial para que insistas tanto en encontrarlos?». Antes de que el niño pudiera responder, fueron interrumpidos por el maestro de ceremonias anunciando el inicio del evento. Octavio tuvo que dirigirse al escenario improvisado, donde haría un breve discurso antes de la entrega de llaves. De pie ante la multitud, muchos de los cuales habían sido directamente afectados por sus decisiones empresariales en el pasado, Octavio sintió algo que jamás había experimentado en décadas de vida pública: humildad genuina. «Este no es un día sobre mí o sobre Corporación Mondragón», comenzó, descartando el discurso preparado por su asesoría. «Es un día sobre corrección de errores, sobre reconocer que a veces, en el camino hacia lo que llamamos progreso, causamos daños que necesitan ser reparados». La audiencia escuchaba en silencio absoluto. «Hace 3 años, ordené la remoción de una comunidad entera para construir un complejo comercial. En aquel momento pensé que era solo negocios. Hoy sé que era la vida de cientos de familias que estábamos removiendo, raíces que estábamos arrancando». Su voz falló brevemente. «Pido perdón por eso, y ofrezco no solo estas casas, sino el compromiso de que mi empresa nunca más pondrá ganancias por encima de personas». Mientras terminaba su breve discurso, Octavio notó un movimiento en la parte de atrás de la multitud. Una joven de alrededor de 25 años abría camino entre las personas. Alta, de porte atlético, vestía un uniforme de enfermera bajo una chaqueta ligera y cargaba una carpeta bajo el brazo. Había algo extrañamente familiar en ella, algo que Octavio no podía identificar precisamente. Cuando sus miradas se cruzaron, Octavio sintió un escalofrío inexplicable recorrer su columna. La ceremonia prosiguió. Ignacio Jiménez recibió las llaves de su nueva casa, lágrimas corriendo libremente por su rostro arrugado. Una a una, otras familias fueron llamadas al escenario para el mismo ritual cargado de emoción. Cuando la parte formal terminó, las personas se dispersaron para explorar las nuevas casas, maravilladas con los detalles que reproducían sus antiguos hogares, pero con calidad y acabados que jamás podrían haber imaginado. Octavio buscó nuevamente a Mateo, pero el niño había desaparecido. En su lugar, la joven que había notado durante su discurso se acercaba con pasos decididos. «¿Señor Mondragón?», llamó ella, su voz educada pero firme. «Sí, mi nombre es Elena Durán. Creo que usted me ha estado buscando». El mundo pareció congelarse alrededor de Octavio. Entonces esta era Elena Durán, la persona que Mateo insistía tanto que él encontrara. Mirándola más de cerca,
Octavio notó características que parecían vagamente familiares, aunque no podía precisar por qué. Sí, hace meses, respondió finalmente. ¿Cómo supo? Un niño me buscó en el hospital donde trabajo en El Paso. Dijo que necesitaba venir aquí hoy, que era importante. Elena hizo una pausa, estudiando a Octavio intensamente. Dijo que usted tenía algo que decirme sobre mi familia. Octavio parpadeó confundido. ¿Mateo fue hasta El Paso? Imposible. Apenas ha salido del hogar en las últimas semanas. No sé su nombre. Era un niño de unos 10 años. Apareció en el hospital como si supiera exactamente dónde encontrarme. Elena inclinó la cabeza curiosa. Usted parece sorprendido. Es una larga historia, respondió Octavio. Pero sí, estamos buscando a su familia para el proyecto de reconstrucción de la colonia Esperanza. Solo quedo yo, informó Elena, su rostro ensombreciéndose. Mi padre falleció 6 meses después del desalojo. No soportó perder la casa que construyó. Mi madre lo siguió un año después. Neumonía, dijeron los médicos. Yo diría que fue de corazón roto. Cada palabra era como una puñalada para Octavio. Una vez más, se enfrentaba con las consecuencias reales, humanas, de decisiones que había tomado en salas de juntas climatizadas, pensando solo en números y ganancias. Lo siento mucho, dijo, sabiendo cuán inadecuadas eran esas palabras. Vine porque quiero entender por qué está haciendo esto ahora, continuó Elena, su tono controlado pero intenso. ¿Por qué después de destruir nuestra comunidad, después que ya es demasiado tarde para mis padres, usted decide súbitamente arreglar todo? Era una pregunta justa, una que Octavio tendría dificultad en responder sin sonar autoindulgente o hipócrita. ¿Cómo explicar su transformación sin mencionar a Mateo y su don inexplicable? Tuve una epifanía, respondió finalmente. Una experiencia que me hizo ver el verdadero costo humano de mis decisiones empresariales. Elena lo estudiaba con una mirada penetrante que de alguna forma recordaba a la de Mateo. El niño que me buscó dijo algo extraño. Dijo que usted y yo tenemos una conexión que va más allá de este proyecto, que hay una verdad que ambos necesitamos conocer. ¿Sabe de qué se trata? Octavio sintió un escalofrío recorrer su columna. No, pero Mateo, el niño, me ha estado diciendo lo mismo. Que necesito descubrir la verdad sobre su familia, especialmente sobre usted. Un silencio tenso se estableció entre ellos. De alguna forma, ambos sentían que estaban al borde de una revelación importante, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Él dejó esto para usted, dijo Elena finalmente, extendiendo la carpeta que cargaba. Pidió que se lo entregara personalmente. Octavio aceptó la carpeta con manos ligeramente temblorosas. Dentro, encontró un sobre amarillento conteniendo documentos antiguos, un certificado de nacimiento, cartas manuscritas, fotografías en blanco y negro descoloridas por el tiempo. Conforme examinaba el contenido, su rostro fue perdiendo color. Una de las fotografías mostraba a una joven que reconoció inmediatamente. Lucía, su secretaria de 24 años atrás, con quien había tenido una breve relación antes de su matrimonio. El certificado de nacimiento era de Elena Durán, excepto que su nombre original, antes de la adopción, era Elena Mondragón. Dios mío, susurró Octavio, levantando los ojos para mirar a la joven frente a él. La mujer que, ahora se daba cuenta con claridad impactante, tenía sus mismos ojos, la misma forma de rostro. ¿Qué pasa?, preguntó Elena, alarmada por su reacción. Con manos temblorosas, Octavio extendió los documentos. Creo que soy tu padre biológico. Elena tomó los papeles, examinándolos con creciente asombro. Esto no es posible. Mis padres nunca mencionaron... Tu madre adoptiva tal vez no sabía, sugirió Octavio, aún procesando la revelación. Estos documentos muestran que Lucía, mi exsecretaria, te dio en adopción poco después del nacimiento. Fuiste adoptada por la familia Durán, la familia que usted después desalojó e indirectamente destruyó, completó Elena, su voz cargada de una ironía amarga. La realización cayó sobre ambos como una avalancha. Octavio había, sin saberlo, causado la ruina de la familia que había criado a su propia hija biológica.
hija cuya existencia desconocía hasta este momento. No lo sabía, murmuró Octavio, sintiéndose nauseabundo. Juro que no lo sabía. ¿Eso importa?, replicó Elena, lágrimas de rabia y confusión brillando en sus ojos. El resultado es el mismo. Antes de que Octavio pudiera responder, un alboroto surgió cerca de ellos. Doña Soledad abría camino entre la multitud, su rostro contraído de preocupación. «Señor Mondragón, rápido, es Mateo». Olvidando momentáneamente la revelación impactante, Octavio siguió a la directora del hogar hasta una de las casas recién construidas, Elena vacilante tras ellos. En el pequeño cuarto del fondo, Mateo estaba acostado en la cama, su piel pálida como papel, la respiración superficial y rápida. «¿Qué pasó?», preguntó Octavio, arrodillándose junto al niño. «Se desmayó durante la ceremonia», explicó doña Soledad. «Está cada vez más débil. Llamé una ambulancia, pero...» Mateo abrió los ojos lentamente, enfocando a Octavio. Una pequeña sonrisa surgió en sus labios resecos. «Usted encontró a Elena», murmuró. «Sí, y los documentos también. ¿Por qué no me contaste antes?» «No era el momento», respondió Mateo débilmente. «Ustedes necesitaban encontrarse aquí, hoy». Elena se acercó a la cama, confundida con la escena. «Tú eres el niño que fue a buscarme a El Paso». «¿Cómo?» «No fui a El Paso», respondió Mateo con una sonrisa enigmática. «No físicamente, al menos». Octavio sostuvo la mano pequeña y frágil del niño. «Estás así por mi culpa, por gastar tu energía conmigo». «Valió la pena», susurró Mateo. «Mire lo que logramos juntos. Las familias están volviendo a casa. Y ustedes dos finalmente se encontraron». «¿Pero a qué precio?», insistió Octavio, lágrimas corriendo por su rostro. «No puedo dejar que te sacrifiques así». Mateo tosió levemente. «No es un sacrificio cuando se hace por amor». Sus ojos se volvieron hacia Elena. «Ella necesita saber el resto». «¿Qué resto?», preguntó Elena acercándose más. «Tus padres adoptivos», explicó Mateo con esfuerzo visible, «no fueron elegidos por casualidad. Carmen Durán, tu madre adoptiva, era prima lejana de Lucía, y antes de ser enfermera, trabajó brevemente como secretaria en la empresa Mondragón». Octavio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Carmen Durán trabajó para mí. Yo la conocía». «No directamente», respondió Mateo. «Ella se fue antes de que usted asumiera la dirección, pero conocía a Lucía, y cuando supo que estaba embarazada y planeaba dar a la bebé en adopción, ellos me acogieron sabiendo quién era mi padre biológico», concluyó Elena aturdida, «y aún así, años después, ellos nunca hicieron la conexión», explicó Mateo. Para ellos, Octavio Mondragón era solo el nombre de un empresario poderoso que ordenó la demolición de su barrio. Nunca supieron que era el mismo hombre. El cuarto cayó en un silencio pesado, roto solo por la respiración laboriosa de Mateo. La revelación era tan increíble, tan cargada de coincidencias aparentemente imposibles, que rayaba en lo sobrenatural. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó finalmente Elena. «¿Quién eres realmente?». Mateo sonrió nuevamente, una sonrisa que parecía iluminar el cuarto a pesar de su debilidad evidente. «Solo alguien que vino para ayudar a restaurar el equilibrio, para unir lo que estaba separado». Octavio comprendió entonces, con claridad cristalina, que el verdadero milagro nunca había sido la cura de sus piernas. Era esto, este momento de revelación y reconexión, el descubrimiento de una hija que nunca supo que tenía, la oportunidad de reparación que trascendía la simple reconstrucción física de casas. «¿Qué sucede ahora?», preguntó a Mateo, sintiéndose completamente desorientado ante la magnitud de la situación. «Ustedes dos tienen mucho de qué hablar», respondió el niño. «Mucho que sanar entre ustedes. Es solo